Élites mesoamericanas. Supuestos, definiciones y modelos. Arlen F. Chase y Diane Z. Chase. La mayoría de los arqueólogos están familiarizados con el término élite, tanto por su uso coloquial en situaciones contemporáneas como por las descripciones de culturas pasadas. Desde un punto de vista arqueológico, se utilizan no solo en referencia a personas y artefactos, sino también en relación con discusiones teóricas sobre la organización y complejidad de las sociedades antiguas. Sin embargo, a pesar de todos sus usos, el término élite se define de manera imprecisa en la literatura arqueológica general y no menos en relación con Mesoamérica. La mayoría de los mesoamericanistas asocian el uso de la palabra élite con los ricos, poderosos y privilegiados en cualquier sociedad. G. Marcus 1983 d. 3, 1983 e. 34, y correlacionan las élites con una amplia gama de restos materiales. Sin embargo, otras definiciones del término casi lo excluirían del ámbito material de la arqueología, ya que las élites también pueden ser vistas como aquellos que dirigen las instituciones de la sociedad. C.F.G. Marcus. 1983 b. 12 a 13, véase también Meus 1956. Bajo esta definición, las élites no se caracterizan necesariamente por bienes de lujo y otros artículos encontrados en el registro arqueológico, más bien, la élite sería aquellos que administraban las instituciones políticas, económicas, sociales y religiosas. Una consideración de la élite, entonces, debe ocuparse por definición de los conceptos de poder y control. Se trata de nociones abstractas que son difíciles de identificar concretamente en el registro arqueológico. Esta ambigüedad en la definición y el uso del término élite no se limita a la disciplina de la arqueología. C.F.G. Marcus 1983 b. 7, 1983 e. 34. Y los problemas que tienen los arqueólogos no son únicos, véase G. Marcus 1983 b. 21-22. Es evidente que varias cuestiones requieren ser resueltas con respecto a las élites en Mesoamérica. Fig 1.1. Es particularmente importante tratar de definir las formas en que las élites pueden ser identificadas arqueológicamente y evaluar las relaciones entre las élites y el sistema o sistemas sociales y políticos generales de una cultura en particular. Si bien existen modelos a priori para la organización social mesoamericana, una breve revisión de opiniones y estrategias contrastantes hace evidente que la identificación de las élites a nivel de base debe ser reevaluada como un prerequisito para la reconstrucción del antiguo orden social mesoamericano. Las diferencias de opinión sobre el porcentaje de las élites, sobre la cantidad de gasto de trabajo que se requiere para sostenerlas y sobre sus relaciones con otros grupos sociales hacen que haya una divergencia crítica en los análisis de la estructura, función y cambio de la sociedad mesoamericana a través del tiempo y el espacio. Identificación arqueológica de las élites. Aunque la investigación arqueológica se ha centrado en los principales centros de Mesoamérica, todavía no comprendemos completamente su organización, y mucho menos cómo se distribuía la élite o aquellos que tenían acceso a los bienes de la élite en o alrededor de estos centros. Tampoco está claro hasta qué punto existe una superposición entre los sistemas de organización sociopolítica en toda Mesoamérica. La identificación arqueológica de las élites ejemplifica muchos de los problemas encontrados en el uso del término en Mesoamérica. En contraste con el enfoque de Fried, 1987, 186, en el acceso limitado a los recursos básicos como condición primaria para la estratificación, las élites generalmente se definen en el estudio arqueológico sobre la base de su acceso a bienes de lujo. Brazier 1970, Tortellot y Sablov 1972, Pires Ferreira 1975, Trennen 1976, véase también Morley, Brannerd y Scherer 1983, tabla 9 para la enumeración de estos elementos, su presunta asociación con una arquitectura más elaborada en sus domicilios. Harrison 1969, 1970, Blanten 1978, 67, Precio 1978, Webster y Abrams 1983, Webster 1985a, y su tratamiento supuestamente suntuoso en la muerte. Asmet 1950, 90, M. Coe 1956,
1975, 102, 1988, Razie 1970. Del mismo modo que la presencia de ciertos elementos se utiliza para intentar una identificación de la élite, la ausencia de ciertos criterios se utiliza para identificar a los que no son de élite. Además, a veces se piensa que la presencia de elementos arqueológicos específicos indica que determinados edificios o construcciones no pueden haber cumplido una función elitista. Por ejemplo, bajo el paradigma interpretativo predominante en los estudios mesoamericanos, lo ideal es que las élites como consumidores no se asocien con herramientas de sílex que indiquen trabajo en los campos agrícolas, es decir, las que se rompen o se usan, y no deben asociarse directamente con la evidencia de especialización artesanal. Como en la producción de manos y metates o la lítica o cerámica utilitaria. Sin embargo, a menudo se considera que la élite regula los sistemas de producción y distribución de todos estos artículos, ya sean de lujo o utilitarios. Fried 1967, Sanders y Price 1968, 161, 188 a 89, Razie 1971, 1972, Grove 1984, 71. Algunos miembros de grupos de élite también estuvieron involucrados en la pintura de elaboradas vasijas policromadas. C.F. Houston, Stuart y Taub 1988. La posesión de bienes suntuarios es vista como un signo de riqueza y prestigio en la sociedad precolombina. C.C. Caggins, 1975, 5. Ha señalado para Tikal que es razonable suponer que la mayoría de los objetos decorados eran posesiones de la élite y que la posesión de tales objetos ha servido para definir una clase aristocrática que se denomina élite. La distribución, producción y propiedad de estos artículos a menudo se concibe como algo totalmente controlado por la élite. Adams 1970, 492. Los artículos de lujo incluyen, entre otras cosas, el jade, Levensal, Demerest y Willy. 1987, 187, los espejos de pirita, Flannery 1968, la cerámica importada, Caggins 1975, 5, Levensal, Demerest y Willy 1987, 187, conchas marinas, Andrews 4 1969, 48, 60 a 61, y espinas de rayas, J. Márquez 1978, 187. Se cree que estos artículos son accesibles para él. 4 Mesoamerican élites. Supuestos, definiciones y modelos 5. Fig. Y mapa de Mesoamérica con los sitios relevantes anotados, el norte está en la parte superior de la página. Élite y tal vez un pequeño grupo de criados cercanos, que probablemente componían mucho menos del 10% de la sociedad maya. Webster 1985b, 388. Sin embargo, lo que se considera un artículo de élite o de lujo suele diferir de un sitio a otro. En el preclásico de Chalcatzingo, las figurillas de cerámica y las herramientas de obsidiana se interpretaban como bienes asociados a la élite, o bien representaban a la élite en sí mismas, o bien se las consideraba producidas bajo la dirección de la élite. Harlan, 1979, 472, al igual que la producción y distribución de piedra verde y mineral de hierro. Grove, 1984, 71. En el área maya, la cerámica policromada elaborada a menudo se interpreta como representativa de un bien de élite. M. Coe 1975, 95. Ashmore y Scherer 1978, 17, Scherer 1978, 63, véase también L. Schelle y M. Mellor 1986, a pesar de que R. E. Free, 1979, 496, véase también Adams 1971, 141, ha señalado que tales recipientes se encuentran a menudo en vertederos de basura en las zonas periféricas de Tikal. En la muerte, se presume que la élite es tratada de manera más elaborada que los miembros de la sociedad que no pertenecen a la élite. El gasto de esfuerzo que se dedicó a cualquier rito funerario, representado en el tamaño de la tumba o cámara asociada y los ritos asociados con el entierro, se ha utilizado como un indicador mundial de estatus. Chapman,
Kinsey Ransborg 1981, o sea 1984. A menudo, la ubicación misma de la tumba proporciona una pista sobre el estado del individuo. Scherer 1978, 57, Flannery y Marquez 1983b, 80, de Chase 1986, 359. Por último, el contenido de la tumba se utiliza para proporcionar datos relacionados con el estatus y el papel que el individuo pudo haber tenido en vida. Algunos incluso argumentan que ciertas vasijas de cerámica elaboradamente pintadas se produjeron solo para el entierro de la élite y que su producción sirvió para unir a la realeza. Linajes de varios sitios. Adams 1963, 1971, 75-78, véase también Caggins 1975 para Tikal. Otra suposición común que se observa en Mesoamérica es que es más probable que la arquitectura de piedra esté asociada con, o incluso representativa, de la élite que la construcción de madera, en parte debido a su permanencia, pero también debido al presunto gasto de mano de obra involucrado. Kurhak 1974, 83. 84, 94, Arnold y Ford 1980, 720, Foulen et al. 1982, 431, se considera que las élites están asociadas con una arquitectura que tiene mejor mampostería, una elevación más alta o una construcción más monumental. Kurhak 1974, 8, 92, Precio 1978, Willy y Levensal 1979, 82-83. Sanders y Webster 1983, 28-29, tabla 6, Webster 1985 a 40, Abrams 1987, 495, y a menudo planos específicos de plazas, Flannery 1983 b, 293, MCoe 1984, 92, pero véase Willy et al. 1965, 572, Becker 1972, 1982, Millón 1976, Blanten. 1978, 30, 67, Blanten et al. 1981, 95, y Chase 1985 a 38 en relación con él. Plan Plaza 2. Sin embargo, se argumenta que la élite, y en particular la casa real, no vivía en construcciones de mampostería, sino en edificios perecederos. MCoe 1987, 93. En algunos casos, se han utilizado pruebas biológicas o modificaciones esqueléticas para identificar a las élites. Es posible que la élite maya fuera más propensa a haber practicado la deformación del cráneo. Haviland 1971. Las modificaciones dentales, en particular las incrustaciones, también se han interpretado como representativas de un estatus de élite entre los mayas. Becker 1973, 401, Scherer 1978, 57. En Tikal, se interpretó que la élite era más alta y estaba mejor alimentada que el resto de la sociedad basándose en restos óseos. Haviland 1967. En Teotihuacán, R. Storey 1985 ha argumentado de manera similar que las altas esferas de esa sociedad gozaban de mejor salud, lo que se refleja en sus restos osteológicos. Por lo tanto, es evidente que en la práctica la identificación arqueológica de las élites se basa a menudo en la posesión de tipos o rasgos específicos de artefactos, la asociación con ciertas construcciones y grupos arquitectónicos, esqueléticos en indicadores de salud y estatura, y el entierro en ciertos lugares y tipos de tumbas. Sin embargo, existen otras clases de datos, lectura/escritura, Houston 1989, Schelle y Fraidel 1990, Sebron 1991, e iconografía. Sampson 1973, MCoe 1975, L. Schelle y M. Mellor 1986, Levensal, Demerest y Willy 1987, Brod 1987 c. 425-26, Laporte y Fialco 1987, 156. Los diversos monumentos de piedra en los mayas y otras áreas de Mesoamérica que muestran individuos en su superficie se interpretan como retratos de gobernantes u otras élites de esa sociedad.
Desgraciadamente, a menudo resulta imposible asociar retratos monumentales directamente con restos humanos concretos o residenciales, y es extremadamente difícil para un arqueólogo evaluar el papel de un individuo. En una cultura pasada, de hecho, solo en el nivel más alto de la sociedad, cuando se trata de los linajes reales, es posible arqueológicamente identificar a los miembros de un grupo que deben haber ocupado posiciones de poder y un prestigio extremadamente alto. Incluso estos individuos pueden eludir la identificación por parte de los investigadores cuando no hay jeroglíficos que ayuden a la interpretación. 6 Mesoamerican élites. Supuestos, definiciones y modelos 7. Cuando se reúnen todos los indicadores arqueológicos postulados de estatus o bienes de élite en uno o varios sitios, aparece una brecha entre la teoría y la práctica. En teoría, y con una definición de la élite como aquellos que dirigen las instituciones de la sociedad, su número debería ser pequeño. En la práctica, siguiendo todos los diversos indicadores arqueológicos que se citan, un gran segmento de la sociedad puede ser y ha sido clasificado como de élite simplemente por la presencia de los llamados bienes de élite, al menos durante los periodos clásico y posclásico. Este uso de la palabra élite no se ajusta a la concepción predominante mesoamericana de un pequeño grupo de consumidores, sin embargo, sugiere que hay mucho espacio para refinar el proceso de identificación de las élites mediante la arqueología. Etnohistoria, México y los mayas. Las interpretaciones basadas en registros etnohistóricos son casi uniformes en su análisis de los grupos sociales protohistóricos mesoamericanos como consistiendo en dos categorías básicas de personas, gobernantes y gobernados, más particularmente, nobles y plebeyos, con la adición de esclavos, Royce 1943, 33, Esporas 1965, 969, 973, 982, 984, 1983, 228, Blanten et al. 1981, 226, Flannery 1983 a 133, J. Márquez 1983, 470, X 1986, 38, 46. Las primeras descripciones históricas son en gran parte responsables de las categorizaciones posteriores de la sociedad mesoamericana como un sistema de dos clases, véase, por ejemplo, Thompson 1966, 19.541, para los mayas. Sin embargo, un análisis más detallado del material histórico temprano sugiere que esta división de nobles y plebeyos era más compleja de lo que indicaría el enfoque de dos divisiones cortadas y secas. Los plebeyos podían amasar riquezas, y en ocasiones se podía dejar que los nobles cultivaran su propia tierra, X 1986, 38. Además, evidentemente había estados intermedios, Royce 1965, 662. Parecería, entonces, que había dos principios distintos operándose en la sociedad precolombina. Por un lado, el estatus en la sociedad estaba determinado por la pertenencia a un grupo social basado en el parentesco y la descendencia tanto por el lado materno como por el paterno, Royce 1943, 33, Carrasco 1982, 30, al menos entre la nobleza, Edmonds en 1979, 10, pero, por otro lado, el bienestar material real podría verse afectado por otros factores, como la línea de trabajo y los logros. Existe una contradicción básica entre las agrupaciones fácilmente identificables en el registro arqueológico y las agrupaciones de personas registradas en la etnohistoria. La etnohistoria registra la existencia de plebeyos y nobles. Sin embargo, la distinción entre estos dos grupos de personas se hace sobre la base del parentesco y la descendencia, tras 1943, 33, Carrasco 1982, 30, algo muy difícil de recuperar en el registro arqueológico. No hay correlatos materiales directos para estos conceptos abstractos, particularmente si un principio de clasificación estaba operando dentro de los grupos de descendencia. Las investigaciones arqueológicas, sin embargo, proporcionan información sobre el bienestar material asociado con individuos particulares en la muerte y en la vida.
Incluso si pudiéramos identificar arqueológicamente el parentesco y la descendencia, véase Havelland 1985, no podríamos esperar una correlación uno a uno, ya que también estaban operando otros principios. F. Sabemos, por ejemplo, que los sacerdotes mixtecos podían provenir de cualquiera de los dos, Spors 1983, 231, y es probable que otros las fusiones podían derivar de cualquiera de los dos grupos. Pedro Carrasco, 1982, 28-29, ha señalado que, para los aztecas e incas, también se encuentran estratos sociales intermedios cuya posición patrimonial estaba definida con menos precisión. Los miembros de tales estratos podían pertenecer a los niveles más bajos del estamento nobiliario o podían ser indigentes. Villoels o grupos escogidos entre la gente común. Entre los mayas también había individuos que encajaban en algún lugar entre los nobles y los plebeyos, Martínez Hernández 1929, 69, Totzer 1941, 62-63, Royce 1943, 33-34, Barrera Vázquez et al. 1980, 18, y algunas profesiones, como la de comerciantes, podían ser asumidas tanto por nobles como por plebeyos, Royce 1943, 33, 34, 51, aunque quizás a diferentes niveles. Entre los mayas también puede haber habido estratos entre plebeyos y esclavos, y tanto los nobles como los plebeyos ricos podían poseer esclavos, Royce 1943, 34. Por lo tanto, desde un punto de vista arqueológico podría resultar, y de hecho lo hace, extremadamente problemático discriminar entre un noble y un plebeyo, ya que el estatus y los roles disponibles para cada grupo se entrecruzan entre sí y es probable que bienes similares también estuvieran disponibles para al menos ciertos miembros de cada grupo. Si bien la élite de cualquier sociedad, por su propio poder sobre las diversas instituciones sociales, bien puede haber tenido un mayor acceso a artículos comerciales u otros bienes de lujo, la mera presencia o ausencia de tales artículos no prueba automáticamente que un edificio o entierro en particular perteneció a un miembro de la élite. Lo contrario también es cierto. Del mismo modo, una evaluación arqueológica de la especialización ocupacional puede o no correlacionarse con las distintas categorías de noble o plebeyo. Una división estricta de la sociedad mesoamericana en dos partes puede no ser apropiada y puede basarse parcialmente en el etnocentrismo suministrado por los primeros registradores europeos. Si bien cualquier sociedad compleja puede tener un pequeño grupo de personas de élite que la dirigen, se necesita un grupo más grande para garantizar el mantenimiento de esa sociedad mediante la realización de una variedad de tareas administrativas u otras tareas ocupacionales. Si bien se pueden hacer ciertas distinciones entre los miembros de una sociedad de este tipo basadas en el parentesco y la descendencia, estas no se reflejan necesariamente en los roles reales de los individuos o en el registro arqueológico. Tanto los datos arqueológicos como los etnohistóricos sugieren que un modelo simple de un pequeño número de élite y un número mucho mayor de no élite no incorpora fácilmente la complejidad de la sociedad mesoamericana precolombina. Sin embargo, son las percepciones sobre la naturaleza de la relación entre las élites y los plebeyos las que dan lugar a diversas formas de ver el desarrollo y la organización de las culturas precolombinas de Mesoamérica. Modelos de sociedad mesoamericana. Tradicionalmente, se ha considerado que la sociedad mesoamericana tenía dos niveles, compuesta por nobles, generalmente leídos como élites, y plebeyos, o no élites, Havelland 1970, Blanten 1978, 67, Becker 1979, Adams 1981, 341. 8 Mesoamerican élites. Sanders 1981 a 359, Flannery 1983 a 133, Esporas 1983, 228, Webster 1985 b. En este modelo ampliamente aceptado y utilizado, los nobles gobernaban la sociedad mientras que los plebeyos constituían un gran grupo de campesinos o agricultores. Las élites, léase gobernantes hereditarios, y lo que generalmente se conoce como un grupo de clase alta,
Adams 1970, o Noble Hereditario, Spores 1983, 228, residían en el centro de los sitios dentro de la arquitectura monumental. El campesinado más numeroso, también conocido como la clase humilde o plebeya, Spores 1983, 228, o la población sustentadora, Haviland 1970, residía en la periferia. Este último grupo también incluía a los arrendatarios sin tierra, al menos para el área de Oaxaca, Spores 1983, 228. También se menciona a los esclavos, pero no eran un grupo social identificable, Spores 1983, 228. Es importante destacar que este modelo tradicional se utiliza para retratar una sociedad que es un cacicazgo altamente desarrollado o un estado incipiente, C.F. Adams. 1981, Adams y Smith 1981, y Webster 1985b. No se considera que la comercialización haya desempeñado un papel importante en esa sociedad. Un punto significativo dentro del modelo tradicional de dos niveles es que la arquitectura central está asociada con la élite y las funciones y residencias relacionadas con la élite. Como se ha señalado, por lo general se considera que las élites están intrincadamente asociadas con el núcleo del sitio, Blanten et al. 1981, 135, 138, Morley, Brainerd y Scherer 1983, 226. R.E.W. Adams y W. D. Smith, 1981, 341, han afirmado que al menos el 90% de la arquitectura formal en los centros mayas parece haber sido para uso de la élite y han señalado explícitamente que por lo tanto había una separación de ubicación entre las clases sociales mayas y los grupos de estatus. Se interpretó que los palacios del centro del sitio eran explícitamente para la residencia de la élite, Adams 1974, 1981, Haviland. 1982, 427, Flannery 1983 a, 133, Flannery y Marquez 1983 b, 80. Mientras que las primeras investigaciones de Peter Harrison, 1969, 172, 1969, en Tikal dieron crédito a la interpretación de los palacios como si fueran equiparados a las residencias de élite, al menos en el área maya. Su reciente reanálisis de los datos ha demostrado que esta era una de sus funciones menores, Harrison 1986, 53-54. Una variante del modelo de dos clases de organización social mesoamericana considera que estas sociedades son mucho más complejas que el cuadro anterior, pero con el mismo enfoque de élite igual a epicentro. Véase Haviland 1970, Kurhak 1974, 93. Esta mayor complejidad se basa principalmente en la inferida especialización ocupacional, Adams 1970, Becker 1973, véanse también Haviland 1963, 1974, Blanten et al. 1981, aunque la existencia de una estructura de clases en asociación con dicha especialización ha sido cuestionada por D. L. Webster, 1985b, 389. R. J. Scherer, sin embargo, ha sugerido recientemente que la sociedad maya era multiclase y que había una emergente clase media. No elitista, Morley, Brainerd y Scherer 1983, 226, 249, pero véase J. Marquez 1983 c. 470. Sin embargo, Scherer, Morley, Brainerd y Scherer 1983, 226, sitúa a sus tres grupos, élite, clase media y campesinos, en una disposición concéntrica alrededor del centro del sitio arqueológico, de acuerdo con los dictámenes espaciales del modelo de dos clases. En su análisis de la dinámica espacial de Tzvill-Chaltún, E. B. Kurhak, 1974, 93-94, 97, prefigura las conclusiones de Scherer. Assumptions, Definitions, and Models 9. Dos de los fundamentos básicos del modelo maya de dos clases pueden ser cuestionados. En primer lugar, la asociación de todas las residencias de élite con el sitio Epicen, Ford y Arnold 1982, 437,
Chase y de Chase 1987b, 58, y, en segundo lugar, la proyección de anillos concéntricos de personas con estatus diferenciado alrededor de este epicentro, Arnold y Ford 1980, Ashmore 1981b, 1981c, 1988, de Chase 1985b, 1986, 364, d. Chase y Chase 1986a, 23, 1986b, 1988, 68-71. Un modelo contrastante vería a estas ciudades como no concéntricas y a las sociedades como más complejas que cualquiera de las variantes de dos niveles. Algunas élites y gran parte de lo que se ha denominado una clase alta pueden verse distribuidas por todo el sitio. El Centro Monumental Archie. Se considera que la lectura combina funciones públicas y de élite. Si bien tales interpretaciones son nuevas y, hasta cierto punto, todavía se discuten en el área maya, Foulenet. Al. 1982, Haviland 1982, tal modelo ya se ha aplicado en las regiones altiplánicas de Mesoamérica. Los datos que R. Millón, 1976, 220, ha presentado para Teotihuacán sugieren que este sitio encajaría en este modelo. Señala que no hubo una simple disminución lineal en el estatus desde el centro hasta la periferia, sino más bien que hubo una calidad de mosaico en la estructura de los barrios de Teotihuacán. Los complejos de apartamentos que ha analizado en Teotihuacán estaban repletos de personas de diferentes estatus y no se la peracó varía en términos de estado o elaboración con la distancia del núcleo del sitio. Richard D. Blanten, 1978, tabla 4-1, 97-98, parece describir una situación similar para Monte Albán. En un nivel ligeramente diferente, pero concis. Con tales datos, G. Tortellot, 1983, 37, señala para los mayas de las tierras bajas que el área promedio de las estructuras en las clases de vivienda de Ceibal parece no cambiar con la distancia desde el centro del sitio. Esta última visión de la organización social mesoamericana se ha desarrollado en gran medida sobre la base de los datos arqueológicos recuperados. El descubrimiento de objetos de lujo, de una elaborada arquitectura y de enterramientos fuera del sitio es visto como un indicio de que la concepción estricta de la residencia centro igual elitista y la ocupación periferia igual a campesino es incorrecta. Esto no significa que los epicentros del sitio no fueran utilizados por la élite, pues claramente lo fueron, véase, por ejemplo, Blanten 1978, 20-21, 64. Sin embargo, no todas las élites estaban situadas físicamente en el epicentro del sitio. La recuperación arqueológica de artículos de lujo en un gran número de contextos a lo largo de un sitio y sus alrededores también sugiere una mayor proporción de consumidores, C.F. Chase y de Chase 1989, de lo que algunos han sugerido, Adams 1981, Webster 1985b, aunque algunos modelos de organización de sitios niegan una función de mercado a un centro de primates, Blanten. 1978, 36, economía de mercado o no, las distribuciones y patrones registrados de artículos de lujo y arquitectura dentro del Valle de México, el Valle de Oaxaca y el área maya de las tierras bajas durante los periodos clásico y posclásico son indicativos de una complejidad que se ajusta a las expectativas de Carol Smith 1976 de un sistema económico extremadamente avanzado que represente un alto nivel de organización estatal. 10 Mesoamerican Élites. Definiciones y supuestos. Sobre la base tanto de la arqueología como de la etnohistoria, parecería que la organización social mesoamericana clásica y postelásica era menos clara que un simple sistema de dos clases, ya que parece haber habido diferentes categorías intermedias de individuos. También son evidentes problemas en el uso y la definición teórica del término élite. Si los datos arqueológicos indican que un gran número de personas tenían acceso a bienes de lujo, entonces tal vez sea inapropiado usar esos bienes por sí solos para identificar a los individuos como pertenecientes a la élite. Más bien, la adscripción de un individuo o grupo arquitectónico a la élite requiere una cuidadosa consideración de una serie de variables, véase Haviland 1982, 429,
Sablov 1983, 419-20. Si bien puede estar bastante claro cuando se ha encontrado un entierro real en función de su ubicación, los objetos asociados y tal vez incluso los textos jeroglíficos presentes, una gran cantidad de restos impresionantes no se remiten tan fácilmente al estatus de élite. Estos restos han sido atribuidos a una élite secundaria, ADAMS 1981, 342, o a una clase alta, Adams 1970, 493, a menudo vista como un segmento minúsculo de la sociedad. Sin embargo, el uso de la palabra clase, véase Kurhak 1974, 6 para una definición, puede ser inapropiado, véase también Webster 1985b, 385 para la concordancia en este punto, pero por una razón diferente, ya que no sabemos si la sociedad mesoamericana era realmente un sistema de clases. El carácter hereditario de la nobleza se acentúa en toda Mesoamérica, Toner 1941, Haviland 1968, 101, Thompson 1973, Esporas 1983, por lo tanto, uno debe preguntarse si era una cuestión sencilla pasar de un estatus o papel a otro, como lo indica el uso de la palabra clase. El grupo intermedio de personas se define arqueológicamente por su posesión de material de lujo o de alto estatus. Los restos podrían caracterizarse, de acuerdo con el uso occidental del término élite, con una etiqueta igualmente materialista, como burguesía. Sin embargo, para evitar las otras connotaciones de este término, tal vez sería mejor emplear una traducción aproximada del término maya más neutral a men único o intermediarios. Independientemente del término que se utilice, lo importante es que este grupo existió. Si bien la élite puede haber controlado la administración política, las actividades religiosas formales, la planificación y dirección arquitectónica y el liderazgo en la guerra, Adams 1970, 490, fueron ayudados por un mayor número de individuos no pertenecientes a la élite que tenían diversos grados de acceso a los adornos otorgados a la élite formal. Son estos individuos, los intermediarios que usan el término maya correlacionado, los que parecen haber constituido un porcentaje considerable de ciertas sociedades mesoamericanas. Cualquiera que sea el término, burguesía o hombres medios, tal distinción es un reflejo directo de un modelo basado en la arqueología que no enfatiza un sistema simple de dos grupos en Mesoamérica. También queda por resolver la cuestión de las relaciones entre los diversos grupos de la sociedad mesoamericana y el sistema o sistemas de producción y distribución. La especialización ocupacional se asume generalmente para todos los mesoamericanos. Assumptions, Definitions, and Models 11. Civilizaciones, Adams 1970, Becker 1973, Blanten et al. 1981, 36-39, ex. La descripción implícita de la mercancía azteca, Verden 1986, sugiere esta especialización fue extensa. Se han hecho intentos de reconstruir los sistemas económicos prehistóricos, Isaac 1986, M.C. Anani e Isaac 1989. Para los mayas, R.E.W. Adams, 1970, 490, ha sugerido que debe haber habido armadura figurinistas, escultores, escribas, contadores y músicos y entertainers, así como canteros y albañiles. M. Becker 1973 ha sugerido debió de haber dentistas, talladores de madera, estucos y talladores de monumentos. A esta lista añadiríamos artistas, sacerdotes y arquitectos, así como guerreros, policías y jueces. En realidad, se ha recuperado poca evidencia que muestre otra cosa que no sean alfareros, Free y Cox 1974, y talladores, Schaffer y Esther 1983, 1986. El trabajo epigráfico indica que especializaciones en la pintura de vasijas. Stuart 1988, Houston, Stuart y Taub 1988, así como la talla de monumentos y el trabajo en yeso, M. Group, Comunicación Personal, 1990. Tales especialistas también parecían ser móviles de un sitio a otro dentro de una misma área política, Stuart 1988, M. Group,
Comunicación Personal, 1990. Los mercaderes, junto con muchos de estos SPNs, los cialistas probablemente eran individuos de estatus intermedio u hombres intermedios, individuos con diversos grados de acceso a los artículos de la élite, incluso si carecían de un noble derecho de nacimiento. A pesar de los argumentos ampliamente conocidos a favor de la especialización ocupacional, hay quienes verían a la sociedad maya, en particular, como compuesta por menos del 10% de consumidores y al menos 90% de productores. Pero, ¿consumidores y productores de qué? Algunos sugieren que los mayas no estaban comercializados, que había poca producción de cultivos más allá del área local y que hay poca evidencia real de la especialización artesanal, particularmente en comparación con las áreas de las tierras altas mexicanas, Webster 1985b. Si bien la identificación de la especialización ocupacional es de hecho un problema, como se señaló anteriormente, hay sitios que indican la especialización de comunidades enteras, como los líticos en Cola, Schaffer y Esther 1983, 1986, o los alimentos en el Valle de Hondo y la llanura aluvial de Candelaria, Siemens 1978, 124, 1982, 216-7, Turner 1978, 181, Turner y Harrison 1983, 252-3, así como indicios etnohistóricos de comercio, comercio y especialización, Royce 1943, 46-56, que demuestran que la producción a menudo involucraba áreas o mercados más amplios. Además, las notaciones etnohistóricas de los mercados, Totzer 1941, 96, las unidades monetarias provisionales, Totzer 1941, 94, Royce 1943, 52, y términos para varios obreros especializados, Martínez Hernández 1929, 74, 111, Royce 1943. 46, implican que probablemente hubo sistemas de producción y distribución más complicados de los que aún se pueden reconstruir a partir de la evidencia arqueológica. La identificación real de las élites, los intermediarios y los plebeyos se puede acomodar utilizando datos arqueológicos tradicionales, pero con un poco más de rigor de lo que a veces se ha utilizado en el pasado. Gasto de energía en la preparación del entierro, construcción de casas y plataformas, acceso a 12 Mesoamerican élites. Supuestos, definiciones y modelos 13. Y el movimiento de bienes de lujo pueden utilizarse para ayudar a identificar las distinciones de estatus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las diferencias no cubiertas pueden reflejar, pero no únicamente, el estatus de élite. Michael Smith, 1987b, demuestra la dificultad de establecer correlaciones simples entre la riqueza y el estatus de los hogares debido a un gran número de factores que complican la situación, como el tamaño de la familia, el ciclo de desarrollo y la ocupación de los miembros del hogar. No existe un acuerdo universal entre los investigadores y las bases de datos en lo que respecta a estas consideraciones, si es que se reconocen. Incluso una consideración del gasto energético, C.F. Sidris 1976, Tortellot 1988b, en relación con los bienes y las construcciones puede no ser indicativa de un uso o restricciones de élite. La élite misma puede hacerlo. Representan la cúspide de la inversión de mano de obra en los entierros, alternativamente, sus entierros pueden ser identificables por su ubicación en lugares clave del sitio e indicaciones escritas de relaciones o posiciones de poder. En el sitio de Tikal, H. Mouhouli, Nagy et al. 1984, 116, señalan que, aunque se prefería la obsidiana de diferentes fuentes para diferentes tipos de artefactos, la distancia de la fuente no era un factor en la función utilitaria en oposición a la ceremonial, citando el hecho de que las hojas y puntas de obsidiana verde, centro de México, se encontraban comúnmente en excavaciones generales y contextos utilitarios, mientras que la mayoría de las obsidianas excéntricas encontradas en contextos ceremoniales eran de obsidiana gris. De las tierras altas de Guatemala fuentes. De hecho, la asociación misma de la obsidiana con el uso de la élite ha sido cuestionada para el final del período clásico tardío en el Petén central de Guatemala con base en su apariencia.
Ubicua en la mayoría de los contextos, Perras et al. 1985, 601, también se debe hacer un mayor esfuerzo para identificar los símbolos de la autoridad de la élite en contraposición a los artículos de lujo. También hay que tener en cuenta otra serie de relaciones, las conexiones entre los pueblos de los distintos sitios y regiones de Mesoamérica. Hay diferencias obvias en los restos materiales entre los sitios, véase, por ejemplo, Ashmore y Scherer 1978, 17 para Quiriguá. Con mayor frecuencia se asume que los sitios encajan en jerarquías, Hammond 1975, Marquez 1976, Adams 1981, Adams y Jones 1981, Blanton et al. 1981, 30, 32, Harris en 1981, pero véase también Havel en 1981. Con lugares centrales que ocupan la mayoría de las funciones administrativas, económicas y religiosas y lugares de orden medio o inferior que cumplen funciones subsidiarias y a veces especializadas. Las implicaciones para las élites son claras, se espera que la clasificación de la nobilidad pueda existir. No solo en un solo sitio, sino entre sitios dentro de una región. Presumiblemente, esto debería indicarse en las distinciones en los datos de entierro, así como en la evidencia de la arquitectura, Price 1978, y la actividad ritual, de Chase 1985b, 1986, 1988, con las representaciones de vértice de cada conjunto de datos ubicadas en el centro de orden más alto. Es importante destacar que este modelo jerárquico puede reflejar la especialización económica, como lo demuestran los datos arqueológicos y etnohistóricos. Si es probable que la especialización exista principalmente en los centros subsidiarios, véase, por ejemplo, Schaffer y Esther 1986, 163, entonces uno no podría esperar que estos talleres y áreas de actividad abundaran dentro de los centros subsidiarios. Los lugares centrales en sí mismos, por lo tanto, el problema potencial en la identificación de la división del trabajo y los talleres en la arqueología maya del período clásico. Tradicionalmente, las tierras altas de Mesoamérica siempre han sido vistas como teniendo una organización social más estratificada que la inferida para el área maya de las tierras bajas, Sanders 1981, 369, sin embargo, es discutible si este es el caso o no. Las élites de las regiones altiplanicies de Mesoamérica son vistas como fácilmente identificables, a menudo asociadas con formas particulares de construcción, Blanton 1978, 30. El tema de las élites en el área maya genera más discusión y poco acuerdo. En parte, gran parte de la divergencia de pensamiento entre las dos áreas puede deberse a diferentes métodos de investigación y técnicas, de Chase 1985c. Muchas de las síntesis de las tierras altas, Blanton 1978, Sanders et al. 1979, pero no todos, véanse. Partes de Flannery y Marquez 1983 se basan en tradiciones de reconocimiento de superficie sin excavación a gran escala asociada, una situación que permite más fácilmente afirmaciones y generalizaciones radicales, especialmente dado el menor número de datos potencialmente conflictivos que se proporcionan cuando no se lleva a cabo la excavación. En el área maya, la excavación y la cartografía extensivas casi siempre se han unido. Un diseño de investigación de este tipo a menudo conduce a problemas de interpretación de grandes esquemas que han sido sugeridos basándose únicamente en el análisis de la superficie, véase, por ejemplo, Haviland 1981. El hecho de que las declaraciones generales de evolución cultural, o los acuerdos sobre dicho desarrollo, sean raros en el área maya se debe en parte a la base de datos extremadamente rica y variada que existe en las tierras bajas mayas. Otros, sin embargo, argumentarían que el desacuerdo sobre la comprensión de la sociedad maya se debe a que los arqueólogos están demasiado preocupados por la élite en detrimento de cualquier investigación sobre él. Estilo de vida campesino, Rasye 1983. Señalaremos, sin embargo, que esta crítica es errónea. Sin un conocimiento firme de la élite maya, los individuos responsables de establecer el tenor del estilo de vida y los sistemas de creencias que se encuentran en todo el orden social maya,
Uno tiene pocas posibilidades de entender el resto de la sociedad maya, lo mismo ocurre con el resto de Mesoamérica, véase Blanten et al. 1981, 249-250, se necesitan más estudios que identifiquen e indiquen las relaciones entre los diversos niveles de las sociedades mesoamericanas. Declaraciones finales. De esta discusión se desprende que persisten una serie de dificultades con respecto a la identificación arqueológica de las élites en Mesoamérica. Existe una clara divergencia entre la definición teórica de las élites y su identificación arqueológica. La identificación de los restos óseos o residenciales de los poderosos en la sociedad no es un absoluto arqueológico, ya que el poder, aunque a menudo se asocia con la riqueza material, no se correlaciona automáticamente con tipos y números específicos de artículos o con un plano particular de la casa. Estas correlaciones se infieren y no son directas ni absolutas. Incluso la identificación de los gobernantes es a menudo una tarea problemática y controvertida. 14 Mesoamerican élites. Las relaciones que existen dentro y entre las organizaciones sociales en las distintas partes de Mesoamérica también son poco claras. El interpretaciones basadas en la etnohistoria apuntan en todos los ámbitos a la existencia de esta manera. La mayoría de las personas que se encuentran en el mundo de la gente es la de los nobles y los plebeyos. La mayoría de las arcas los científicos verían a la élite gobernante tanto en las tierras bajas como en las tierras altas como menos del 5% de la población, pero las formas en que se deriva dicho porcentaje varían drásticamente de un sitio o investigador a otro. A veces, la distinción se hace únicamente en función del número de residencias elaboradas frente a las residencias no elaboradas. En otros casos, el porcentaje se deriva del espacio disponible para dormir en los palacios. En algunos casos, las cifras se derivan sobre la base de la presencia de ajuares funerarios específicos. Sin embargo, independientemente de la parte de Mesoamérica que se examine, la reconstrucción de su sociedad precolombina es incompleta. Si se postula que las casas de la élite están identificadas, una generalmente carece de una muestra de entierro de la élite. Si se han identificado gobernantes en una muestra de entierro, a menudo no se sabe dónde residían. El establecimiento de un porcentaje de élite en cualquier sociedad basado únicamente en un solo atributo, ya sea el tamaño de la casa o los artículos funerarios, es probable que sea engañoso. Véase también Haviland 1982, 429 y Sablov 1983, 419-420, a menos que esas variables se hayan considerado en contextos más amplios y se hayan cotejado cuidadosamente con otros datos. La arqueología de asentamientos, tal como fue desarrollada en el área maya por G.R. Willy et al. 1965, se definió para incluir a todos los habitantes de un área en particular, independientemente de su estatus social. Sin embargo, tal como se han puesto en práctica, los estudios sobre los patrones de asentamiento a menudo se han centrado en los plebeyos con exclusión de otros miembros de la sociedad. Incluso desde su manifestación más temprana, la arqueología de los asentamientos en el área maya examinaba una compleja red de relaciones sociales sin definir cómo encajaba esta cacofonía de personas en un sitio general o en una organización regional. Véase Wiley 1956, 779, W. Coe 1966. Un estudio de cualquier grupo estará incompleto sin la ubicación de ese grupo en un contexto social más amplio. Argumentaríamos además que, si se desea investigar el segmento inferior de la sociedad maya, se debe llevar a cabo una extensa excavación en terrenos baldíos con el fin de identificar plataformas de casas que dejen muy pocos restos materiales. Ver Kurhak 1974, 29, Foulen et al. 1982, 435, Tortellot 1983, 44, y de Chase 1990. Al igual que en otras áreas de Mesoamérica, como el Valle de México y Oaxaca, la arqueología de los asentamientos mayas ha ilustrado como el epicentro de un sitio específico, compuesto por arquitectura cívica monumental, encaja en un patrón habitacional más amplio. Kurhak 1974 para Civilchaltún, Webster 1985 para Copán, Ashmore 1981b para Quiriguá,
Tortellot 1982, 1988 B para Ceibal, Haviland 1963, 1970 y Pulsten 1983 para Tikal, Achase y Dechase 1987 B para Caracol. Sin embargo, al lograr esto, se han planteado nuevas preguntas que apuntan a problemas en nuestros modelos más antiguos. Estas preguntas se relacionan directamente con el papel de las élites en la sociedad maya y, lo que es más importante, con cómo eran sus centros. Assumptions, Definitions, and Models 15. Organizados y funcionando dentro de un contexto más amplio, problemas de obvio interés para todos los mesoamericanistas. Es necesario resolver la diferencia de opinión en cuanto a dónde vivían la élite y los intermediarios, en el centro mismo, en otras partes del núcleo distribuidos por todo el sitio. Tales consideraciones están directamente relacionadas con otros aspectos de las instituciones sociales, políticas y económicas de un grupo, así como con el nivel de complejidad alcanzado por una sociedad en particular. Los propios arqueólogos también varían en su adhesión a un estricto modelo de sociedad de dos clases. Parte de este desacuerdo interno puede provenir de estrategias de investigación distintivas. Algunos argumentan a favor de la presencia de un grupo relativamente grande de individuos de estatus intermedio, otros, aparentemente, encuentran suficiente distinción en el uso de los términos noble y plebeyo. Nuestro propio trabajo sugiere que un grupo intermedio, tal vez incluso una burguesía, es una realidad material independientemente de la verdad política de los historiadores del siglo XVI. La antigua Mesoamérica pudo haber profesado un sistema ideal o incluso heurístico de dos niveles, pero, en la mayoría de los casos, debe haber habido otros principios involucrados que afectaron el bienestar económico y material de muchos miembros de su sociedad. La arquitectura monumental se ha asociado con las élites, y los monumentos ubicados en el centro han sido vistos como representativos de la élite gobernante en su glorificación de los reyes divinos. Y Marcus 1974 b. L. Schelle y M. Mellor 1986. Si bien este enfoque sirve para reforzar el carácter distintivo de la élite, hace poco para reflejar las mecanizaciones reales de la sociedad mesoamericana. La élite puede ser vista como un motor principal en el desarrollo de la sociedad y también como una fuerza importante en la integración y organización de la sociedad. Independientemente de cómo se conciban, las élites son difíciles de identificar arqueológicamente y uno se queda con una serie de preguntas. ¿Cómo se ve la sociedad mesoamericana y qué tan compleja es? ¿Hay edificios administrativos en el núcleo del sitio? ¿Representan los palacios residencias de élite, edificios administrativos, escuelas, almacenes, o una combinación de estas funciones? Si hay mercados, COE 1967, 73, y economías de mercado, FRI 1979, en sitios como Tikal, ¿cuáles son las implicaciones de esto para la organización de un sitio mesoamericano? Todavía hay un largo camino por recorrer antes de que los arqueólogos puedan modelar adecuadamente la antigua sociedad mesoamericana. Necesitamos más estudios sobre quiénes eran los miembros de la élite, dónde vivían, qué comían y qué poseían. Y, lo que es igual de importante, también necesitamos saber cómo se relacionan estos datos con otros grupos sociales contemporáneos y cómo, o si, el sistema social cambió con el tiempo. La delineación de la complejidad de la organización social mesoamericana es fundamental para nuestras evaluaciones de su organización política. La identificación del sistema económico es clave no solo para evaluar el orden político, sino también para interpretar los modelos de cambio. Porque, ¿cómo se puede evaluar el impacto de las demandas de las élites en la población si no podemos determinar quiénes eran, dónde vivían y cómo se relacionaban con el resto de la sociedad mesoamericana? 16 Mesoamerican Élites. Notas. 1. Este documento es esencialmente la misma versión que se distribuyó a todos los participantes en el volumen en 1987. Se ha dejado en gran parte intacto, ya que varios de los participantes del volumen hacen referencia a él. Aunque poco ha cambiado, creemos que el mensaje sustantivo sigue siendo tan válido ahora como lo fue entonces.
Assumptions, Definitions, and Models 17.